Hola a todos, muy buenos días. Bueno, acá estamos ya en nuestro módulo número 2, en donde vamos a empezar a hablar de los fármacos inmunosupresores. En este primer grupo de fármacos que vamos a ver, vamos a hacer un repaso por los inhibidores de la calcineurina, los inhibidores del mTOR, los agentes antiproliferativos, su mecanismo de acción, su actividad terapéutica, algunos aspectos farmacocinéticos más relevantes, algunos efectos adversos, contraindicaciones e interacciones más importantes. La idea de este módulo es hacer un repaso por estos grupos de medicamentos para en el próximo ya entrar en todo lo que es anticuerpos monoclonales, que hoy en día tenemos ya varios en uso. Bueno, arranquemos. Bueno, por lo que vimos en el módulo anterior, que tengo que reconocer fue un poco extenso, quédense tranquilos que no va a ser tan largo, por lo menos el material audiovisual, después sí les dejo bastante información complementaria para que puedan analizar. Prometo no extenderme tanto en este módulo como en el anterior, pero como vimos en el módulo anterior, la idea de poder evitar el rechazo en un trasplante es inhibir la expansión clonal, ¿sí? Como ya aprendimos en la clase anterior, si el linfocito logra activarse porque reconoce al antígeno, en este caso el complejo mayor de histocompatibilidad es quien va a actuar de antígeno principal ante el rechazo. Con ese reconocimiento, entonces, sí, otro tipo de señales coestimulantes, se logra desencadenar la respuesta, que en este caso es la respuesta que va a conducir al rechazo, pero es una respuesta inmunitaria adaptativa con células efectoras y células de memoria. Entonces, si yo quiero que el órgano se quede a vivir en el paciente, tengo que frenar o tengo que lograr que no haya ni células efectoras, que son las que van a mediar la reacción de rechazo, y tampoco células de memoria, porque el órgano tiene que permanecer. Entonces, la única manera de lograr que no haya ninguna de esas dos cosas es frenando o inhibiendo la expansión clonal. Entonces van a ver que hay un común en todos los medicamentos inmunosupresores que busca inhibir la expansión clonal del linfocito T. ¿Y por qué a los linfocitos T? Porque, como bien aprendimos en el módulo anterior, la gran mayoría de las respuestas, prácticamente un 98-99%, son T dependientes, las respuestas humorales, las que están a cargo de los B. Entonces, si yo inhibo la expansión clonal del T, no voy a tener ni respuesta celular, o sea, la respuesta de los T, pero tampoco voy a tener respuesta humoral T dependiente, ¿sí? Por ende, termino inhibiendo cualquier tipo de respuesta. Por eso, la inmunosupresión enfoca a inhibir de alguna manera u otra la expansión clonal o proliferación de los linfocitos T. Esta es la única manera de evitar el rechazo en un trasplante. Ahora, ¿de qué manera inhibo la expansión clonal del linfocito T? Y puede ser de diversas formas, y por eso estamos acá, para ver los distintos mecanismos de acción o las distintas formas de inhibir la expansión clonal del linfocito T. Allá vamos. Acá tenemos todos los grupos entonces de inmunosupresores que se encuentran actualmente en el mercado. El primer grupo son los inhibidores de la calcineurina. Ahora vamos a ver cada uno de estos grupos en detalle. Ahí vamos a tener la ciclosporina y el tacrolimus. En el segundo grupo tenemos a los inhibidores del blanco de rapamicina, conocidos en inglés por sus siglas mTOR. Y ahí tenemos al sirolimus y el everolimus. El tercer grupo son los agentes antiproliferativos, y acá tenemos al micofenolato y a la azatioprina. El cuarto grupo son los corticoides a altas dosis, en este caso la meprednisona. Y el quinto grupo son los anticuerpos monoclonales o policlonales que vamos a ver en el próximo módulo. Hoy nos vamos a enfocar
en los primeros 4 grupos. Arranquemos con el primer grupo, los inhibidores de la calcineurina. Inhibidores de las vías de transmisión de señales del linfocito T. Los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y FK506 o tacrolimus inhiben la transcripción de ciertos genes en los linfocitos T, sobre todo los que codifican citoquinas como la interleuquina 2. La ciclosporina es un péptido micótico que se une con afinidad alta a una proteína celular llamada ciclofilina. El complejo de ciclosporina y ciclofilina se une a la calcineurina, serina, trionina, fosfatasa, activada por el calcio calmodulina e inhibe su actividad enzimática. Como la calcineurina es necesaria para activar el factor de transcripción NFAT, factor nuclear de linfocitos T activados, la ciclosporina inhibe la activación del NFAT y la transcripción de la interleuquina 2 y de otros genes de citoquinas. El resultado neto es que la ciclosporina bloquea la proliferación y diferenciación dependientes de la interleuquina 2 de los linfocitos T. El tacrolimus es un macrólido sintetizado por una bacteria que actúa como la ciclosporina. El tacrolimus, o FK506, y su proteína ligadora, llamada FKBP, comparten con el complejo ciclosporina-ciclofilina la capacidad de unirse a la calcineurina e inhibir su actividad. La introducción de la ciclosporina en la práctica clínica guió la era moderna del trasplante. Veamos un gráfico. Antes del uso de la ciclosporina, la mayoría de los corazones e hígados trasplantados se rechazaban. Ahora, como resultado del uso de la ciclosporina y del tacrolimus y de otros fármacos introducidos después, la mayoría de estos aloinjertos sobrevive durante más de 5 años. No obstante, estos fármacos tienen limitaciones. Por ejemplo, en las dosis necesarias para una inmunosupresión óptima, la ciclosporina causa daño renal y algunos episodios de rechazo son refractarios al tratamiento con ciclosporina. El tacrolimus se utilizó inicialmente en receptores de trasplantes hepáticos, pero ahora se utiliza ampliamente para la inmunosupresión de los receptores de aloinjertos renales, incluidos aquellos que no se controlan adecuadamente con ciclosporina. En esta figura se ve la influencia de la ciclosporina en la supervivencia del injerto. La supervivencia a los 5 años de los pacientes que han recibido aloinjertos cardíacos aumentó significativamente cuando se introdujo la ciclosporina en el año 1983. Veamos ahora el segundo grupo, los inhibidores del mTOR. El fármaco inmunosupresor rapamicina o sirolimus inhibe la proliferación del linfocito T mediada por el factor de crecimiento. Como el FK506 o tacrolimus, la rapamicina se une a FKBP, pero el complejo rapamicina-FKBP no inhibe la calcineurina. En su lugar, este complejo se une e inhibe la enzima celular llamada diana en los mamíferos de rapamicina, o mTOR, que es una serina trionina quinasa de proteína necesaria para la traducción de proteínas, que promueve la supervivencia y la proliferación celular. mTOR es inhibida por un complejo proteínico llamado complejo de la esclerosis tuberosa 1. Las señales de la fosfatidilnositol 3 quinasa dan lugar a la fosforilación de TSC2 y a la liberación de la regulación del mTOR. Varias vías de transmisión de señales del receptor del factor de crecimiento, como el receptor para la vía de la interleuquina 2 en los linfocitos T, así como señales de TCR y CD28, activan el mTOR a través de esta enzima, lo que lleva a la traducción de las proteínas necesarias para la progresión del ciclo celular. De este modo, al inhibir la función del mTOR, la rapamicina bloquea la proliferación del linfocito T. Las combinaciones de ciclosporina, que bloquea la síntesis de interleuquina 2, y rapamicina, que bloquea la proliferación impulsada por la interleuquina 2, son inhibidores potentes de las respuestas de los linfocitos T.
Resulta interesante que la rapamicina inhiba la generación de linfocitos T efectores, pero no afecte mucho a la supervivencia y las funciones de los linfocitos T reguladores, que pueden promover la supresión inmunitaria del rechazo del aloinjerto. mTOR participa en las funciones de la célula dendrítica y, por tanto, la rapamicina puede suprimir las respuestas de los linfocitos T mediante sus efectos en la célula dendrítica. mTOR también participa en la proliferación del linfocito B y en las respuestas de anticuerpos y, por tanto, la rapamicina también puede ser eficaz para evitar o tratar el rechazo mediado por anticuerpos. Otras moléculas implicadas en las señales inducidas por las citoquinas y el receptor del linfocito T también son dianas de fármacos inmunosupresores que se encuentran en las primeras fases de ensayos para el tratamiento o prevención del rechazo del aloinjerto. Una de estas moléculas dianas es JAK3, una quinasa ligada a las señales de varios receptores para citoquinas, como la interleuquina 2 y la proteína quinasa C, una quinasa esencial en las señales del receptor del linfocito T. El tercer grupo, los agentes antiproliferativos o antimetabolitos. Las toxinas metabólicas que matan a los linfocitos T en proliferación se usan combinadas con otros fármacos para tratar el rechazo del injerto. Estos fármacos inhiben la proliferación de los precursores linfocíticos durante su maduración y también matan a los linfocitos T maduros en proliferación que han sido estimulados por aloantígenos. El primero de tales fármacos que se obtuvo para la prevención y el tratamiento del rechazo fue la azatioprina. Este fármaco todavía se usa, pero es tóxico para los precursores de los leucocitos de la médula ósea y para los enterocitos del intestino. El fármaco más utilizado de esta clase es el micofenolato de mofetilo, o MMF. El MMF se metaboliza a ácido micofenólico que bloquea una isoforma específica del linfocito de la monofosfato de inosina deshidrogenasa, una enzima requerida para la síntesis nueva de nucleótidos con guanina. Como el MMF inhibe selectivamente la isoforma específica del linfocito de esta enzima, tiene un número relativamente escaso de efectos tóxicos sobre otras células. El micofenolato se utiliza ahora de forma habitual, a menudo combinado con ciclosporina o tacrolimus, con el fin de evitar el rechazo agudo del aloinjerto. Vamos con nuestro cuarto grupo. Los fármacos antiinflamatorios, en concreto los corticosteroides, se usan con frecuencia para reducir la reacción inflamatoria a los aloinjertos de órganos. El mecanismo de acción propuesto de estas hormonas naturales y de sus análogos sintéticos es bloquear la síntesis y la secreción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral, TNF, y la interleuquina 1 y otros mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, las especies reactivas del oxígeno y el óxido nítrico, producidos por los macrófagos y otras células inflamatorias. El resultado neto de este tratamiento es la reducción del reclutamiento de leucocitos, de la inflamación y del daño del injerto. Los protocolos inmunosupresores actuales han mejorado espectacularmente la supervivencia del injerto. Antes del uso de los inhibidores de la calcineurina, la supervivencia al cabo de un año de los injertos renales de cadáver no emparentado era del 50 al 60%. Con una cifra del 90% en el caso de los injertos procedentes de donantes vivos emparentados, que son más compatibles con los receptores. Desde que se han introducido la ciclosporina, el tacrolimus, la rapamicina y el micofenolato, la supervivencia de los injertos renales de cadáver no emparentado ha aumentado alrededor del 90% al cabo de un año. El trasplante cardíaco, para el que no resulta práctico el emparejamiento del HLA o complejo mayor de histocompatibilidad, también se ha beneficiado de forma significativa del uso de las diversas clases de fármacos inmunodepresores revisados antes,
y ahora tiene una supervivencia similar al cabo de un año de alrededor del 90% y al cabo de 5 años de alrededor del 75%. La experiencia con otros órganos es más limitada, pero la supervivencia también ha mejorado con el tratamiento inmunosupresor moderno, con supervivencias a los 10 años de alrededor del 60 y 75% en receptores de páncreas e hígado, respectivamente, y a los 3 años del 70 al 80% en los receptores de pulmón. La inmunosupresión fuerte comienza habitualmente en los receptores de aloinjertos con una combinación de fármacos en el momento del trasplante y después de unos días los fármacos se cambian por una inmunosupresión de mantenimiento prolongada. Por ejemplo, en el caso del trasplante renal en adultos, a un paciente se le puede inducir al principio con un anticuerpo antiinterleuquina 2 o antilinfocito T y una dosis alta de un corticoide, y después mantenerlo con un inhibidor de la calcineurina, un antimetabolito y una dosis más baja de corticoides. El rechazo agudo, cuando ocurre, se trata intensificando rápidamente el tratamiento inmunosupresor. En el trasplante moderno, el rechazo crónico se ha convertido en la causa más frecuente de fracaso del aloinjerto, especialmente en el trasplante cardíaco. El rechazo crónico es más lento que el rechazo agudo y mucho menos reversible mediante la inmunosupresión. Lo que tiene que quedar claro es que el corticoide como fármaco antiinflamatorio en el tratamiento inmunosupresor está siempre. ¿Sí? Siempre vamos a ver el corticoide a altas dosis asociado a alguno de los fármacos que vimos en los otros grupos. En la realidad pasa que si se pretende o si se intenta retirar el corticoide, es inevitable el rechazo. Por eso, por más que tiene muchos efectos adversos, está dentro de la medicación que debe tomar el paciente inmunosuprimido. Este quinto grupo son los que vamos a ver en nuestra próxima clase bien en detalle, ¿sí? Acá tenemos anticuerpos antilinfocíticos, bloqueantes de la función o eliminadores. Para tratar episodios de rechazo agudo se utilizan anticuerpos que reaccionan con estructuras de la superficie del linfocito T y eliminan o inhiben los linfocitos T. Lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Acá les dejo un cuadro para que detengan la presentación si quieren y analicen detenidamente las principales reacciones adversas de cada uno de ellos. Mientras tanto, les voy contando que el tratamiento inmunosupresor lleva a una mayor propensión frente a varios tipos de infecciones intracelulares y tumores asociados a virus. El principal objetivo de la inmunosupresión en el tratamiento del rechazo del injerto es reducir la generación y función de los linfocitos T cooperadores o helpers y de los linfocitos T citotóxicos, que median el rechazo celular agudo. Por tanto, no es sorprendente que la defensa contra los virus y otros microorganismos patógenos intracelulares, la función fisiológica de los linfocitos T, también se vea reducida en los receptores de trasplantes inmunodeprimidos. La reactivación de virus herpes latentes es un problema frecuente en los pacientes inmunodeprimidos, incluidos los citomegalovirus, el virus del herpes simple, el virus de la varicela zoster y el virus de la Epstein-Barr. Por esta razón, los receptores de trasplantes reciben ahora un tratamiento antivírico profiláctico para las infecciones por virus herpes. Los receptores inmunodeprimidos de aloinjertos también tienen un mayor riesgo de sufrir diversas infecciones llamadas oportunistas, que normalmente no ocurren en personas inmunocompetentes, como infecciones micóticas, una neumonía, una histoplasmosis, infecciones por protozoos como toxoplasmosis e infestaciones digestivas parasitarias. Los receptores de aloinjertos inmunosuprimidos tienen un mayor riesgo de sufrir cáncer que la población general, incluidas varias formas de cáncer cutáneo. Se sabe que algunos de los tumores que son más frecuentes en los receptores de aloinjertos se deben a virus y por tanto pueden surgir por una alteración de la inmunidad contra los virus. Entre ellos está el carcinoma del cuello uterino, que se relaciona con la infección por el virus del papiloma humano,
y los linfomas causados por el virus del Epstein-Barr. Los linfomas que se encuentran en el grupo de receptores de aloinjertos se llaman trastornos linfoproliferativos posteriores al trasplante y la mayoría derivan de los linfocitos B. A pesar de los riesgos de infecciones y neoplasias asociadas al uso de fármacos inmunosupresores, la principal limitación de las dosis toleradas de la mayoría de estos fármacos, incluidos los inhibidores de la calcineurina, los inhibidores del mTOR, los antimetabolitos y los esteroides, es la toxicidad directa de las células no relacionadas con la inmunosupresión. En algunos casos, los efectos tóxicos afectan a las mismas células que el rechazo, como la toxicidad por ciclosporina sobre las células epiteliales tubulares renales, lo que puede complicar la interpretación de una reducción de la función renal en los receptores de un aloinjerto renal. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es material audiovisual de esta clase, ¿sí? Van a ver que tienen bastante material para leer adjunto, ¿sí? En lo que nosotros denominamos material complementario. Y es importante que lean toda la información que está ahí también, ¿sí? Esta vez intenté no aburrirlos tanto con el video o con el audio y darles un poquitito más de lectura, porque es importante que vean detenidamente cada prospecto para ampliar un poquito más la información que vimos en esta clase. Cualquier duda, como siempre, consulta, alguna experiencia profesional que nos quieran compartir, lo hacen a través de los foros. Nos estamos encontrando dentro de 2 semanas para seguir con más fármacos inmunosupresores. Que tengan una excelente semana.